¿Tenemos cuentas, Magdalena? Sí, presidenta. Han llegado los siguientes asuntos. 2 mensajes del presidente de la República con los que hace presente la urgencia en el carácter de suma respecto de los siguientes proyectos de ley. Uno, el que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos y facilita su reciclaje o reutilización, que ya fue visto y despachado por la Comisión Mixta. Y 2, el que establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres. De un proyecto en segundo trámite constitucional, que es una moción parlamentaria. Enseguida hay una comunicación del profesor Sebastián Crespo, mediante la que remite un documento de investigación técnico-científica desarrollado por el panel independiente de investigadores en ciencias de la criósfera, a objeto sea considerado en el estudio del proyecto de ley sobre protección de glaciares. Hay excusas del Ministerio de Medio Ambiente por la no asistencia del señor ministro, y además comunica que asistirá en su representación el subsecretario de la cartera, señor Marcelo Fernández, y excusas del subsecretario para las Fuerzas Armadas por compromisos contraídos con anterioridad, señalando que asistirá en su representación el jefe de la división jurídica de la subsecretaría, señor Gabriel Abogasi. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar entonces, bueno, lamentamos la falta de participación del ministro, pero está su representación el subsecretario, así que le damos la bienvenida al subsecretario Marcelo Fernández, y lamentamos entonces el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Inés Ceste, pero estará entonces el jefe de la división jurídica, señor Gabriel Abogasi. ¿Ya está el señor Gabriel Abogasi? No lo veo. Ah, sí, ahí está haciendo una seña. Muy bien. Bienvenido entonces. Pasamos entonces a la tabla. Magdalena, primer punto de la tabla. El primer punto de la tabla, conocer las condiciones en las que se renovó la concesión del Santuario de la Naturaleza, denominado Islote Pájaro Niño, ubicado en la comuna de Algarrobo y que fue entregado en concesión por 20 años a la Cofradía Náutica del Pacífico. Presidenta, se encuentran invitados a esta sesión en representación del ministro de Medio Ambiente, el subsecretario señor Marcelo Fernández y los asesores señor Andrea Barros y señor Tomás de Tesanos Pinto. En representación del subsecretario para las Fuerzas Armadas, el jefe de la división jurídica, señor Gabriel Abogasi, del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo, la presidenta, señora Jacqueline Peters, y de la comunidad Chango Lafquén Chetral Calafquén, el representante, señor David Núñez. Ellos son los invitados de la sesión de hoy. Presidenta, me permite, bienvenida ahora que tomó su titularidad. Yo quisiera señalar de que yo he pedido esta sesión a la comisión porque la verdad es que me tengo que hacer cargo de un malestar profundo y preocupación que existe en la comunidad de Algarrobo, porque estamos hablando de un islote, en realidad no es una isla por el tamaño de la misma, pero en fin, esto fue una concesión marítima que fue entregada el año 77. Obviamente estamos hablando en plena dictadura y se le entregó a personeros que estaban vinculados, por supuesto, al mando militar. Y la verdad es que creemos, y me hago parte y partícipe de los reclamos que hace la comunidad y la gente que de verdad se interesa por el medio ambiente, de que ha tenido un pésimo uso, porque nunca se preocuparon de protegerla, al contrario, al haber hecho la comunicación, digamos, por tierra, al haber hecho ese brazo de tierra que permite pasar entonces hasta el islote, lo que ha ocurrido es que ha disminuido la población de pingüinos, han entrado perros, han entrado especies exóticas, ha habido un daño muy grande y la menor preocupación. Entonces creemos que esto es una falta de total sensibilidad hacia proteger algo que evidentemente es muy valorado y que le importa mucho, por lo menos a una parte de la comunidad, como hemos sabido. Nosotros tuvimos 2 oportunidades de entrevistarnos, en aquel entonces con el ministro de Defensa, que era el ex senador incluso Gómez, y también después con el ministro Espina. Concurrimos personalmente al Ministerio de Defensa a hacerles ver de que la comunidad se oponía a que se le renovara de nuevo esta concesión en vista del tipo de conducta que habían tenido. Es decir, a ellos lo único que les preocupa es tener su parte zurrada, por llamarlo así, para la navegación, y nunca les interesó realmente la biodiversidad, ni lo que representaba el islote, ni lo que significa hacer de que
hasta los perros, digamos, se comían los huevos digamos, de los pingüinos y no había ninguna protección. Presentamos oficios, concurrimos personalmente 2 veces, hemos estado pendientes de esto, se atrasaron muchísimo, la explicación era que los oficios, o sea, las resoluciones de renovación de concesión eran según iban llegando las peticiones, una serie de excusas que en definitiva se atrasaron mucho, hasta que finalmente con bastante sorpresa nos enteramos de que se renueva por 20 años. Creo que esto es un golpe para la gente de la comunidad, no sienten que haya habido mucho interés en escucharlos, y como en el comportamiento que han tenido, realmente no se entiende. Para mí es muy importante que concurriera no solo entonces de la Subsecretaría de la Fuerza Armada, saber qué los motiva más allá de sus vínculos militares, digamos, sino que me interesa saber, del punto de vista del medio ambiente, cuál va a ser el estándar que se va a exigir, cómo realmente podemos proteger, si fueron consultados la subsecretaría, si este informe que ellos supongo que habrán elaborado fue realmente considerado para hacerlo, porque a mi juicio quisiera saber si realmente uno pudiera considerar de que se va a cumplir lo que uno pretende que se cumpla, que es proteger esa biodiversidad, que es entender el sentimiento de una comunidad, que es entender que lo que uno puede ver incluso físicamente, hasta los pescadores consideran que al haber unido el islote con la tierra, digamos, incluso ya no hay la corriente marina que se generaba en torno a eso, lo cual ha generado también sus problemas, porque evidentemente no es lo mismo cuando la corriente circula. Una serie de condiciones entonces, y llama la atención que se renueve 20 años sabiendo incluso que hay una demanda incluso de la comunidad, que claro, es otro, va en paralelo, digamos, pero en fin, yo creo que es importante que en esta sesión por lo menos logremos saber si consideró incluso medio ambiente el que había por medio una demanda, si hay, cuáles van a ser los estándares que se van a exigir, y si ellos estuvieron de acuerdo, digamos, de que se renovara por este tiempo y bajo estas condiciones. Eso es lo que ha motivado esta presentación, o sea, esta petición, presidente, y yo le agradezco que den este espacio, porque creo que de una vez por todas, a veces, si algo que siempre nos quejamos es que la comunidad es poco escuchada, y siempre siente lo mismo, que se toman decisiones que por supuesto no consideran lo que para ellos es relevante y de valor, que en este caso está claro por la diversidad que contiene, sobre todo la población de pingüinos allí que está en el islote. Muchas gracias, senadora Allende. Como le agradezco su introducción, como también ya se ha señalado desde la Secretaría Ejecutiva, esta comisión el día de hoy está convocada a solicitud especialmente de la senadora Isabel Allende para conocer las condiciones en las que se renovó la concesión del Santuario de la Naturaleza que conocemos como Islote Pájaro Niño en la comuna de Algarrobo. Acá los antecedentes que tenemos es que desde que se otorgó esta concesión se ha generado una pérdida sostenida de biodiversidad, en particular, como usted también lo mencionaba, una disminución de la población de pingüinos de Humboldt, la alteración geográfica al construir un camino que une el islote también con el continente ha sido una variable bien determinante para esta amenaza que es la que nos preocupa, porque se permite el ingreso de especies exóticas como perros, como rata, y queremos conocer acá efectivamente cuáles fueron las condiciones para renovar por 20 años más esta concesión. Veo que están presentes desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, entiendo que hay excusas del subsecretario, lo mismo del ministro en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, así que voy a comenzar para que puedan exponer con el Ministerio del Medio Ambiente. Saludo al subsecretario Marcelo Fernández y entiendo que está acompañado de los respectivos asesores. Así que, subsecretario, tiene la palabra y bienvenido a la comisión. Muchísimas gracias. Perdón, y Jackie Peters también, de Jacqueline Peters, del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo, que ahí la veo en pantalla. Bienvenida, Jacqueline. Subsecretario. Muchísimas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a toda la comisión. Les cuento que yo estoy iniciando mis funciones de subsecretario hace 3 semanas. Ustedes me conocen, hemos estado en muchas sesiones previas por temas de calidad del aire y cambio climático. Pero bueno, ahora me toca, en mi calidad de subsecretario, reemplazar al ministro que se excusó. Les quiero contar brevemente, mi equipo técnico va a hacer una presentación detallada de las condiciones que
que se tuvieron a la vista. Reiterar un poco lo que ya comentó la senadora Allende, que efectivamente esta es un área protegida del año 77, perdón, la concesión es del año 77, la primera concesión marítima, y posterior a eso, al año siguiente, se declaró este santuario de la naturaleza el año 78, perdón, sí, el año 78. Hay una primera extensión de esta área, de esta concesión que se realizó 20 años después, el año 97, por la Autoridad Marítima, y ahora hay una segunda extensión, ¿cierto?, que se otorga por 20 años. Ahí yo les quiero comentar que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, en el marco de nuestras atribuciones y competencias, y consultados por las Fuerzas Armadas, por la Subsecretaría de Defensa, elaboramos un informe que le hicimos llegar como antecedentes para esta renovación, y en el fondo lo que establecimos ahí son nuevas exigencias ambientales que deberían cumplirse en este santuario para el caso de que Defensa tomara la decisión de otorgar esta segunda renovación, porque convengamos que la atribución para otorgar estas renovaciones le corresponde al Ministerio de Defensa. Dicho eso, le quiero pedir a Juan José Donoso, que es el jefe de la División de Biodiversidad y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, que les pueda exponer muy brevemente cuáles son estas condiciones que fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Defensa respecto de este santuario. Muchas gracias, subsecretario. Le vamos a dar la palabra entonces al jefe de división, Juan José Donoso. Tiene la palabra, Juan José. Gracias, presidenta, y aprovecho de saludarlas a usted y a todos los senadores presentes y a todos los que están conectados en la sesión. Tal como comentó recién el subsecretario, voy a presentar brevemente. Me dan un segundo para compartir pantalla. Me dicen, me confirman que se esté viendo. Se ve, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, ya están los dispositivos también de los senadores. Perfecto, gracias presidenta. Entonces, comentar en línea con lo que ya manifestó el subsecretario, que el objetivo de la presentación es justamente hacer referencia a partir del oficio que nos envía la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en septiembre del año 2020 al Ministerio, donde nos pide que nos pronunciemos sobre la conveniencia de acceder a la renovación de esta concesión marítima que tiene la Cofradía Náutica del Pacífico Austral y que está otorgada en este lugar que es el islote Pájaros Niños y la Puntilla El Fraile, que es aledaño al Santuario de la Naturaleza del mismo nombre. Islote Pájaros Niños, que está ubicado en la comuna de Algarrobo, en la región de Valparaíso, que está ahí en la imagen. Y esto es, como estableció su secretario, justamente en virtud de las competencias que tiene el Ministerio, que no me voy a alargar en eso, en el artículo 70, letra B, la ley 19.300, respecto a la supervigilancia de las áreas protegidas en general, en particular en los santuarios de la naturaleza, así como también el rol que tenemos en el marco de la ley de monumentos nacionales, la ley 17.288, donde tenemos el rol de custodia de los santuarios de la naturaleza. Los antecedentes entonces relevantes a tener en cuenta es, tal como se comentó, en diciembre del año 77 se otorgó esta concesión marítima a la Cofradía Náutica, por parte del Ministerio de Defensa en este lugar que es aledaño al santuario, y el santuario posterior en algunos meses al otorgamiento de la concesión marítima, el santuario es del año 1978, fue declarado el decreto 622 del Ministerio de Educación, por obviamente la relevancia que tiene ese lugar, en particular la avifauna presente en el islote, en particular la especie pingüino Humboldt, que es uno de los objetos de protección del santuario. Y es importante tener en cuenta, como antecedente, que el territorio concesionado es justamente adyacente al santuario de la naturaleza, no forma parte de él, están contiguos, y así fue porque fue expresamente excluido en el decreto que crea el santuario de la naturaleza. Se trabajó en paralelo la concesión marítima junto con la creación del santuario de la naturaleza. En ese sentido, desde la creación, el santuario ha estado vinculado territorialmente a las instalaciones, operaciones que en el sector tiene
en el sector inmediatamente aledaño que tiene la cofradía náutica, porque ahí se alberga la marina deportiva que tiene yates, los veleros, y donde se construyó justamente un terraplén que unió la costa con el islote. Y justamente eso está vinculado con algunos de los temas que manifestaba Presidenta por su intermedio la senadora Allende. Es importante poner en contexto que a partir de, como en los trabajos que se hace siempre en torno a los santuarios de la naturaleza, de ir identificando las principales amenazas que enfrentan y poder mitigarlas y enfrentarlas, se han desarrollado una serie de acciones en la línea de eso. Y es importante manifestar ahí que en un trabajo participativo con una serie de actores, donde han participado, por cierto, la comunidad de Algarrobo, que tiene una preocupación muy importante y una vinculación con este santuario, así como también con la Municipalidad de Algarrobo, con el Consejo de Monumentos, la Capitanía de Puerto, el Ministerio de Medio Ambiente, en particular a través de su seremía, en trabajar específicamente en este sector. Está también el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, una serie de actores relevantes. Entonces se constituyó una mesa de trabajo, en particular para avanzar en el plan de manejo del santuario del islote, que al año 2013 no existía todavía, no tenía administrador el santuario y tampoco tenía un plan de manejo, que sabemos que es el instrumento más relevante para poder hacer conservación específicamente en ese santuario. En marzo del 2013 se constituyó esta mesa técnica que les comentaba de servicios públicos para acompañar e impulsar la elaboración del plan de manejo del santuario, el que fue finalmente aprobado luego de un trabajo esos 2 años, 2014-2015, en 2016, por el Ministerio el plan de manejo, donde además se avanzó algo muy importante, que se designó como administrador del santuario de la naturaleza a la Municipalidad de Algarrobo, y donde se establecieron una serie de programas para hacer conservación, en particular de la avifauna que está identificada, como les comentaba ahí, como objeto de protección del santuario de la naturaleza, y eso se ha estado trabajando en particular entonces por todos estos actores vinculados con el plan de manejo, en la implementación de los programas de conservación del plan de manejo del santuario, en particular la municipalidad, que es el administrador actualmente, también la Capitanía de Puerto, que es responsable de fiscalizar actividades en el marco de sus competencias, en los distintos programas que se establecieron, un plan de fiscalización, un programa de vinculación externa y también un programa de monitoreo y censo de avifauna. En ese sentido, para ir al cierre de la presentación, el objetivo entonces de la presentación es manifestarse respecto a la solicitud que hizo la Subsecretaría de Fuerzas Armadas al Ministerio sobre la renovación de la concesión marítima a la Cofradía Náutica del Pacífico. El Ministerio del Medio Ambiente respondió vía oficio en octubre del año 2020, el año pasado, donde se presentaron y se manifestaron una serie de antecedentes que se expusieron ahí en el oficio, varios de los mencionados por la senadora Allende en ese oficio, y donde se estableció que en el caso que el Ministerio de Defensa, a partir de todos sus antecedentes, decidiera avanzar en la renovación de la concesión marítima, el Ministerio estimaba que era estimada como pertinente exigir al solicitante una garantía formal del cumplimiento de una serie de condiciones necesarias para enfrentar las amenazas que hoy día tiene el santuario de la naturaleza y que voy a señalar a continuación, y esto de manera de poder velar por la correcta protección del santuario de la naturaleza. Y en ese sentido se establecieron 8 exigencias principales respecto a varias de las amenazas que usted, Presidenta, manifestó, así como también la senadora Allende por su intermedio. Primero, enfrentar justamente una de las principales amenazas que hoy día tiene el santuario de la naturaleza, que es justamente implementar un programa de ratización permanente. El ingreso de roedores es hoy un tema especialmente sensible en el santuario, por lo tanto, se estableció como exigencia implementar un programa de ratización que sea permanente, que esté basado en la última tecnología y ciencia en los sectores que son especialmente sensibles, que ahí se identificaron. Se pidió además específicamente que se tomara en cuenta toda la experiencia que tiene la Administración de Santuario de la Municipalidad y en sus competencias el Consejo de Monumentos Nacionales, a partir de todo el trabajo que se ha hecho en el plan de manejo estos años, y en particular establecer la exigencia de que no se pueden utilizar mecanismos de ratización que impliquen venenos que pongan en riesgo a los objetos de conservación del santuario de la naturaleza, en particular a los pingüinos de Humboldt que ahí anidan. Además, como segunda amenaza importante, que es el ingreso de especies invasoras al islote, que también se comentó, se estableció como exigencia el impedir de forma efectiva y permanente
el ingreso al islote de especies invasoras, no solamente de ratas y el programa de ratización que ya les comenté, sino que también de perros y también de zorros que se conectan con otros depredadores a través del terraplén, con medidas que vayan específicamente ahí desde el portón de ingreso a las laderas adyacentes y todos los medios que sean necesarios para cautelar efectivamente este punto. Además, se establece como exigencia adoptar medidas respecto de un muelle interior que existe en el marco de la concesión, que es perpendicular al terraplén que existe construido, de manera ahí a impedir potenciales perturbaciones que puedan afectar a las aves que anidan justamente el interior del islote en el sector de la playa que mira hacia la cofradía, justamente hacia donde está el embarcadero. Además, se establece la exigencia de descartar en las faenas y en actividades de la cofradía, particularmente en las épocas que son más sensibles, el uso de productos que puedan poner en riesgo la calidad de agua en el entorno inmediato al islote, no solo al interior de la poza de abrigo, sino que también en todos los alrededores. Además, que se asegure y se implemente periódicamente, se informe un monitoreo tecnologizado, focalizado, de carácter permanente sobre la biodiversidad del islote, la calidad de agua del mar, tanto en la dársena como en los alrededores del islote, y que eso contemple un muestreo y censo de avifauna, mamíferos marinos, chungungo que está presente ahí, así como también las especies que hay presentes de lobos de mar específicamente, y los recursos bentónicos, y que se establece ahí específicamente en la letra E del oficio. Así como también colaborar con el municipio para una plataforma de observación del santuario, específicamente conectar, además se recomienda a la cofradía conectar actividades marítimas con el santuario, es decir, vincular esas actividades con las actividades de conservación, mantener además, por último, un contacto permanente con el administrador del santuario de manera de velar por una coordinación necesaria para prever amenazas al área protegida, colaborar en acciones de recuperación del borde costero aledaño. Esas exigencias, justamente estas 8 exigencias están establecidas en el marco del decreto del Ministerio de Defensa. Me imagino que ahí el Ministerio de Defensa hace referencia justamente a ese punto. Esa fue lo que se manifestó por parte del Ministerio en el oficio que les comentaba justamente de octubre del 2020 por parte del Ministerio, presidente. Muchas gracias, Juan José, por la presentación del Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a continuar con el resto de las presentaciones. Presidenta, solamente quisiera subsecretario. El comentario que hizo al final el jefe de división, y es que todas las exigencias que nosotros le recomendamos tener en cuenta al Ministerio de Defensa para poder eventualmente otorgar una extensión, todas fueron incorporadas en el texto, en el decreto que extiende la concesión. Muchas gracias, subsecretario. Sí, yo creo que lo vamos a ver, o si quiere lo vemos enseguida, no sé, porque una cosa son las recomendaciones. Usted señala que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la renovación de esta concesión, habría recogido estas recomendaciones que en el fondo son una garantía formal para el cumplimiento de que hayan efectivamente garantías de que esto se va a cumplir, pero yo no sé si esto es vinculante. Finalmente, ¿cuál es más allá de ser recomendaciones como lo recoge la Subsecretaría? Yo les propongo que exponga la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y ahí abrimos un espacio de preguntas y consultas. Muy bien. Ok. Y le vamos a solicitar igual a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas que coloquen a la vista el decreto de renovación. Tiene la palabra ahí la Subsecretaría. Si eso estaba buscando su nombre. Sí. Gabriel Abogazzi, bienvenido. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos los presentes, a los senadores. Mire, lamentablemente por un tema de tiempo no tenemos el decreto para ahora digital, lo podemos conseguir, pero básicamente quisiera manifestar o reiterar
lo que ya dijo la cartera de Medio Ambiente, que el organismo sectorial quien informó sobre la materia, que nosotros en el decreto, que está numerado con el número 281 de 14 de julio del 2021, se otorgó la segunda renovación a la concesión marítima en favor de la Cofradía Náutica del Pacífico, en la cual en concreto se consignaron cada una de las obligaciones y recomendaciones que hizo el Ministerio del Medio Ambiente a través de su subsecretaría. En ese sentido, lo que podemos aclarar, especificar que todas estas se vuelven obligaciones para el concesionario, de modo que su incumplimiento tiene que ser ponderado también en el momento de las infracciones que podrían suceder eventualmente y que van a ser objeto de estudio tanto por los organismos técnicos como por la autoridad marítima en lo que corresponda. Sí, lo que nosotros, a diferencia, o más bien complementando el oficio, nosotros incluso impusimos una obligación adicional, que se trata de un informe anual que tiene que ser remitido a todos los organismos relevantes, en particular al administrador del área, que hoy en día es el municipio, quien también informó favorable sobre esta concesión. Entonces, lo que podemos manifestar es que nosotros al momento de otorgar esta concesión, más allá de todo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, contamos con la opinión favorable de los organismos que tenían, o más bien consignaron las obligaciones para que estuviesen en condiciones de renovarse esta concesión. Lo que podemos agregar también es que esta concesión fue solicitada a título gratuito y fue entregada a título oneroso, y además que redujo un importante, alrededor de un 30% de lo que tenía en la concesión que se estaba renovando, dejando libre varios espacios que colindaban con el santuario, que están por la cara oeste del santuario, y también sectores de playa. Entonces se renovó estrictamente aquellos espacios que sirven para dar uso al fin que está solicitado, que se trata de una marina que acoge diferentes actividades que no me corresponde a mí, bueno, hablar de eso en esta oportunidad. Eso es lo que podemos agregar por ahora, Presidenta. Muchas gracias, Gabriel. Y le vamos a otorgar la palabra a la presidenta del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo, señora Jacqueline Peters. Tiene la palabra, Jacqueline. Por favor, estimados colegas, si me da un minuto, Jacqueline, yo les acabo de compartir en el WhatsApp, pero le estoy pidiendo a Carolina que pueda cargar en los dispositivos el decreto. Me lo envió mi asesor, parece que no era tan difícil conseguirlo. Así que está a disposición en el WhatsApp de cada uno de los senadores, y le vamos a pedir que impriman también una copia para tenerlo a la vista en esta comisión. Jacqueline, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Quería ver la posibilidad de compartir pantalla. ¿Está compartida? Ya, ok, gracias. Se ve. Se ve, muy bien. Saludos a todas las autoridades. Muchas gracias a todos. Iniciar comentándoles que nos acompaña también el director del Movimiento Ciudadano Rescate Pingüino, que nos fue nombrado al inicio. Así que se va a sumar al final de la presentación con algunas palabras. Me corresponde representar al Comité Ambiental Comunal de Algarrobo, el cual presido, y al Movimiento Ciudadano Rescate Pingüino. Nuestra presencia aquí es para rechazar la ampliación de la concesión del islote Pájaro Niño a la Cofradía Náutica y pedir explicaciones a las autoridades involucradas por las omisiones e irregularidades en el procedimiento de aprobación de esta tramitación. Entre las fechas de promulgación del decreto y su publicación en el Diario Oficial, se cumplieron diversos pasos administrativos. En ninguno de estos, ni en el proceso de evaluación previa, la autorización consideró la participación, ni notificación, como corresponde en derecho, de las organizaciones que presentaron su oposición formal a la ampliación de la concesión, y que por ello son actores incumbentes en este procedimiento. Venimos entonces a presentar nuestra protesta e indignación por la promulgación de este decreto, así como nuestro rechazo del mismo, toda vez que oportunamente presentamos nuestras oposiciones. Denunciamos el flagrante irregularidad del procedimiento de ampliación de concesión, como explicaremos más adelante. Las razones de nuestras oposiciones a la renovación de la concesión se basan en primer lugar en el principio del interés social sobre las concesiones marítimas, lo que en esta concesión no cumple, dado que ella satisface un interés de privado en contra del interés social de la amplia comunidad algarrobina. Esto implica el acceso exclusivo de los socios a la cofradía en detrimento de los derechos de la comunidad, aparte del borde costero que enfrenta este santuario a la naturaleza, patrimonio natural e ícono paisajístico y turístico de la comuna y de la región.
Por otra parte, y lo más grave de esta renovación es que este acto administrativo pasa por alto los incumplimientos graves de las obligaciones de los concesionados en cuanto al fuerte impacto de las actividades de estos que han causado en perjuicio del equilibrio ecosistémico biológico del santuario de la naturaleza, islote Pájaro Niño, y en particular de la documentada y drástica disminución de la población del pingüino Humboldt. Esta especie, considerada en amenaza de extinción, ve disminuir sus ejemplares en otras comunidades, no obstante, nunca del modo drástico en que se experimentó en este santuario, a partir de la anexación del islote al continente por el pedraplén construido para las propias actividades humanas y de otras especies invasoras exóticas que han estado cerca de provocar su extinción total del lugar. Presentamos nuestra oposición, evidencia del doloso y negligente actuar de la concesionaria, remitiéndose a la confesa participación de empleados de la cofradía en el maltrato animal, comprobado en la causa penal 1771 del año 2014. Estos hechos fueron objeto de escándalo e indignación de la comunidad y dieron origen al movimiento ciudadano Rescate Pingüino que nos acompaña en esta ocasión. Los graves daños causados al patrimonio natural y a la avifauna residente en el islote dieron no solo hacer al Ministerio de Defensa se inhibiese de no robar la concesión, sino a percibirlo de poner término antes de su vencimiento, tal como fue solicitado por el Consejo Monumento mediante el ordinario 1424 el 25 de abril del 2013. El movimiento Rescate Pingüino, en la gestión formal de oposición, llegó a tener conversaciones con la cofradía, buscando que éste mitigase el daño en sus instalaciones que causan a las especies biológicas, modificando parte de sus instalaciones. No obstante, la concesionaria se negó a tal solicitud, arguyendo según la siguiente cita textual: se traducirá en la práctica en el término de las condiciones esenciales para cumplir con la calidad de puerto seguro de nuestras instalaciones y fondeadero, condiciones en la esencia para la seguridad de las operaciones deportivas. Lo anterior refrenda que nos encontramos ante dos derechos incompatibles: el derecho de preservar y proteger un santuario de la naturaleza y el supuesto derecho de la cofradía de usufructuar del mismo santuario, en detrimento de su protección para sus exclusivas y onerosas actividades deportivas. Hemos señalado que el procedimiento de concesión es a lo menos irregular y probablemente ilegal. En efecto, ambas organizaciones presentamos nuestras respectivas acciones de oposición fundamentadas en daños de especies de avifauna conocidas por la autoridad, refrendados al menos en un procedimiento penal, y otras incursiones de especies depredadoras exóticas domésticas del santuario. No obstante, estas fueron minimizadas en las evaluaciones técnicas y los opositores no fuimos convocados a entregar los antecedentes correspondientes, ocultándose la tramitación en curso. Finalmente, no fuimos notificados de los avances de tramitación ni posterior aprobación de la misma, impidiendo con ello nuestro derecho de impugnación del derecho a concesión, el que se establece no solo en la ley, sino en el propio decreto en comento. Esto, más que falta de transparencia, es una acción dolosa que parte de las autoridades del Estado, la que menoscaba la fe pública. Finalmente, no fuimos notificados de los avances de la tramitación ni posterior aprobación de la misma, impidiendo con ello nuestro derecho de impugnación. La historia de la prepotencia en la actuación del islote de Pájaro Niño está clara en la memoria de los habitantes mayores de Algarrobo, cuando, si los permisos municipales correspondiesen, se inician las obras de construcción de los terraplenes. El propio almirante José Toribio Merino, mientras de la Junta Militar de facto, se apersonó transportado en helicóptero para combinar con la alcaldesa en ejercicio a retirarse del lugar, a no interferir en asuntos de esferas superiores. La comunidad se siente atropellada y burlada. La prepotencia y el abuso aún pretenden imponerse. Los intereses privados, ahora con algunos necesarios recursos de las arcas municipales, buscan suavizar este sometimiento. Pero esto no se trata de dinero, se trata de los bienes comunes, de los valores patrimoniales, del valor de la naturaleza, del paisaje, del valor de las corrientes marinas, actualmente impedidas de circular. En lugar de construir un molo de abrigo, el caprichoso tacaño de la cofradía utilizó como tal este islote, cometiendo un crimen ambiental que se prolonga hasta nuestros días, con la complicidad de quienes ostentaron un poder omnímodo.
No se comprende cómo hoy es un Estado de Derecho, se pretende negar a la comunidad algarrobina un anhelo de recuperar el santuario de la naturaleza y a su ilustre habitante amenazado de extinción, el duramente castigado, perseguido en su propio hogar, el frágil pingüino de Humboldt. Se debe investigar las irregularidades aquí denunciadas. Creemos que existen razones justificadas para fiscalizar el procedimiento que llevó a la renovación de esta concesión. Se debe investigar también la eventual relación del propio ministro, don Waldo Procuriza, con el organismo del beneficiario de esta concesión. Emplazamos al Poder Ejecutivo desde este lugar representativo de la ciudadanía a hacer uso de sus atribuciones y decretar el término de la concesión, cuya segunda renovación, como las anteriores, incumple el deber del Estado de dar protección a un santuario de la naturaleza y supedita el derecho público de la comunidad a intereses privados de un grupo privilegiado. Queremos exhortar a la cofradía a hacer la revisión de sus verdaderos fines, a no edulcorar la indisimulable prioridad que da a sus propósitos a intereses por sobre los de la comunidad y los del medio ambiente del que sirve. La autodenominada cofradía expresa sin rodeos en su pila de bautismo su vocación de apartados y para su privilegio. Quiero dar el pase a David Núñez, quien es el que representa a la comunidad Chango Lafkenche, y él nos va a contar otra arista de este tema. Gracias. Gracias, Jacqueline. Le damos la bienvenida a David Núñez de la comunidad Chango Lafkenche Tralca Lafken. Tiene la palabra, David. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero referirme a un antecedente quizá nuevo, que creemos que es de la mayor importancia, y es que en octubre del año 2020 ocurrió el reconocimiento del pueblo chango dentro de la ley indígena. ¿Ya? Se incorpora como el 10º pueblo indígena reconocido por el Estado de Chile. Me gustaría leer muy brevemente el artículo 65 bis de que se incorpora a la ley indígena, el cual dice que son changos las comunidades costeras ubicadas principalmente desde la 2ª a la 5ª región. Se procurará proteger especialmente el hábitat de este pueblo originario, constituido por el borde costero, playa, islas y roqueríos, como asimismo la biodiversidad y ecosistemas marinos que garantizan su desarrollo y supervivencia. Nuestra comunidad se formó inmediatamente al reconocimiento del pueblo chango. Hemos solicitado repetidas veces a CONADI que se acerque para acreditar la calidad indígena de nuestros miembros. Y para nosotros el islote es un lugar de enorme importancia, ya que es un sitio arqueológico donde se han encontrado entierros, ya es un sitio funerario, es un cementerio indígena, es un lugar ritual, ya que en el mismo lugar se realizaban antiguamente ceremonias, de lo cual están como testigos las piedras tacitas. Muchas de ellas fueron destruidas con la construcción del terraplén donde está la cofradía, el edificio principal de la cofradía. Incluso se sabe por ahí que una de esas piedras tacitas está en poder de uno de los miembros de la cofradía. Es un lugar en el que nuestros antepasados siempre también utilizaron para mariscar, ¿no es cierto?, para recoger huevos de forma sustentable, porque mientras estuvo a nuestro cuidado nunca desaparecieron ni estuvieron en peligro los pingüinos ni otras aves. Nosotros hoy en día nos vemos impedidos de siquiera visitar el islote, y así como ese lugar, muchos otros lugares del borde costero, que es nuestro hábitat reconocido por la misma ley, nos están siendo enajenados, ¿ya? También al frente, en la Punta Fraile, está la amenaza inmobiliaria, y así en muchos otros lugares del borde costero que constituyen nuestro espacio vital. Para nosotros, además, es un sitio icónico, es un lugar que da identidad a nuestra comunidad, a nuestra comuna también, a nuestra localidad. Es un lugar que nosotros queremos cuidar, y esperamos que en el futuro vuelva a tener la población no solo del pingüino de Humboldt, también ahí habitaba el pingüino magallánico, que hoy está desaparecido. E incluso, más antiguamente, llegaban incluso cóndores a este lugar.
¿ya? Entonces, creemos que este es un antecedente nuevo y muy importante, ya que al existir el reconocimiento de un nuevo pueblo, deberíamos tener derecho a consulta indígena según el convenio 169, ante cualquier acto administrativo que afecte nuestro territorio, que está explícitamente considerado en la ley, ya que allí dice borde costero, playa e islas. Voy a darle la palabra a Claudio Tapia. Hola. Gracias, Daniel. Claudio tiene la palabra. Hola, yo más que leer y nada voy a hablar del corazón, y como el lugareño de esas ruquitas que se ven ahí en esa foto es de mi familia, ¿ya? Hemos luchado siempre y hemos protegido el lugar. Hoy denunciamos la vulneración de las leyes de la protección del medio ambiente, el atropello a los derechos de las comunidades y de especial en peligro de extinción, en favor de servir a privilegios de privados. Quiero decir también de que no es la segunda concesión que se le da a la cofradía, es la tercera. O sea, con estos 20 van a ser 60 años. ¿Ya? Yo soy hijo de pescador y fui pescador, y cuando se cerró el boquerón de la isla, que era como la escoba de toda la rada de algarrobo, se perdió esa corriente, se dejó de entrar los peces por esa corriente que entraba por ahí. Ahora se llenó de algas, está el mar enteramente contaminado por haber cerrado ese piedraplén, ¿ya? Les pido, por favor, en nombre de mi pueblo, Chango, de mi gente, de mi algarrobo y de mi provincia, de Chile, de todo, que por favor liberen la isla. Nosotros no estamos pidiendo que ellos se vayan, estamos pidiendo que se libere la isla del continente, porque el año 2019 hubo un zorro que estuvo 2 meses comiendo aves, huevos y todo en la isla, ¿ya? Sin saber. Se comió 8 pingüinos de jumbo, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero decir, y lo pido con el más de mi corazón, ¿ya? Que por favor se abra el canalizo de la isla. Nosotros, que le conceda la concesión, pero que se abra ese canalizo que debiera tener la isla separada del continente, como algarrobino y como hijo de pescador y como chango. Gracias. Eso. Muchas gracias. Agradecemos las exposiciones. Se ofrece la palabra sobre cada una de ellas, colegas. Senador Alfonso Durresti. Presidenta, junto con saludar a quienes han hecho las presentaciones, 2 cosas. Me preocupa que no estén las autoridades ministeriales. Creo que es una falta de deferencia con esta comisión, y quiero manifestar mi molestia. No es casualidad que los 2 ministros no están. Saludar al subsecretario de Medio Ambiente, pero creo que es una descortesía. Esto se solicitó con bastante antelación, y es una situación grave, no es una situación que se denuncia ahora. Me consta que la senadora Allende y distintas autoridades han hecho una presentación hace largo tiempo sobre esta situación. Esto a mí no me huele bien. Aquí había una decisión y aquí hay intereses marítimos, y creo que, lo digo con todas sus letras, a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, me imagino que en esta cofradía náutica hay muchos exmarinos. No por nada la dirección, entre otras cosas, lleva el inefable nombre de un ex integrante de la Junta de Gobierno de este país. Entonces, no estoy absolutamente de acuerdo para nada, y creo, Juan José Donoso, lo digo con mucho respeto, creo que el Ministerio de Medio Ambiente sucumbe, se doblega ante un interés privado exclusivo y no protege un interés fundamental, que es la protección del medio ambiente. Yo no conozco otra iniciativa de esta naturaleza en que se esté alterando la situación de un islote. Aquí lo que decía el último representante ahí del pueblo chango, claro, lo que dice, miren, si por último que sigan ahí, pero que abran el canalizo. Es un tema inherente al respeto al medio ambiente, que no se altere. Esto es una brutalidad. Y yo lo que le pido al Ministerio de Medio Ambiente es que no sucumba
ante los intereses, si puede, incluso veo las palabras, dicen que funcionen, pero no con esta situación de el terraplén, que en definitiva lleva todas estas plagas de ratones, de zorro, de perro, y que claramente no hay que ser experto ambiental para entender que la bahía genera un dique, en definitiva una provisión. Entonces, pregunta concreta. Yo creo que tenemos que oficiar a la CONADI y que aquí se solicite, no hubo para este decreto, y estando reconocido el pueblo chango por una ley vigente, consulta al pueblo, al convenio 169. Claramente hay una situación, entonces yo lo que pediría formalmente, Presidenta, que se solicita a la Contraloría si este decreto ha cumplido la legalidad de consultar. El pueblo chango se ha declarado por ley que justamente coincide con esta segunda o tercera renovación, como se señala. Primera cosa en que claramente ahí creo que hay un punto discrepante. Y segundo, insisto, en el tema de medio ambiente, esta es la Comisión de Medio Ambiente. Yo creo que el interés, siendo un santuario de la naturaleza, se ha establecido aquí una situación que a mí me parece de una debilidad institucional, subsecretario y Juan José, brutal. Dice letra H dentro de este conjunto de medidas que tiene que decir. La letra H de las medidas que de atrás hacia adelante, la página Que no están no está numerada, pero son 4 páginas desde atrás hacia, en que se enumeran, estimados colegas, dice, la concesionaria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones. Página 10. Las va enumerando A, B, C, D, la letra H. Dice, mantener contacto permanente con el administrador del santuario de naturaleza de manera de velar por una coordinación necesaria para prever amenazas al área protegida y colaborar en acciones de recuperación. Pero por favor, esto es ceder a un privado la concesión respecto a una obligación que tiene el Estado de Chile. Yo, Juan José Donoso, por su intermedio, Presidenta, no conozco otra sujeción y abandono más grande de parte del Ministerio de Medio Ambiente a un privado. Esto es, no quiero decir un chilenismo para que no suene mal, pero es una genuflexión brutal ante una cofradía náutica, por favor. Yo ahí lo que pido que la Contraloría también informe de la legalidad de esta situación. No puede el Ministerio de Medio Ambiente relativizar la protección de un santuario de naturaleza a una zona adyacente, simplemente estableciendo un numeral de causales y una coordinación. O sea, pone al concesionario en una situación de casi voluntariedad de coordinarse. Pero si por favor el concesionario tiene que cumplir la ley, no coordinarse. Entonces creo que esto es un traje a la medida, hecho con todas las peticiones como para que parezca bien, pero creo que hay incumplimiento del convenio 169, por eso pido que informe tanto la CONADI como la Contraloría, y en el caso particularmente de este numeral, que también la Contraloría se pronuncie si es que no solo se aplica el convenio 169 por la ley de reconocimiento del pueblo chango, sino la legalidad de esa norma. No puede sujetarse a mantener un contacto con el administrador, por favor. Si la obligación del Ministerio de Medio Ambiente es un mandato preciso, y el Consejo de Monumentos también en relación a los santuarios de naturaleza. Y la existencia de ese terraplén, que en definitiva es lo que dificulta no solo la afectación de la transmisión de plagas, ratas y otras especies invasoras, sino que claramente genera una alteración en el propio cauce, en el propio borde costero. Yo no conozco otra brutalidad tan grande como esta en otro tipo. Yo me imagino, si un privado pide esto, seguro que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas no lo concede con esta premura. Parece que los intereses navales son demasiado fuertes en esto. Entonces, pedir formalmente eso, y también si corresponde al Ministerio Público, si aquí hay alguna situación irregular en la legalidad del otorgamiento de esto, porque no sé, lo veo de manera... no me gusta que el Ministerio de Medio Ambiente
ceda ante presiones de esta naturaleza, lo deje por escrito y simplemente relativice la protección del medio ambiente. El mandato del Ministerio de Medio Ambiente es proteger el medio ambiente, velar por los pueblos, por las condiciones específicas que se consideraron ahí para declarar los santuarios de naturaleza. Es un mandato legal, no es simplemente una concesión a una cofradía náutica del sector. Pido formalmente eso y manifestar mi molestia, insisto, que no estén los ministros respectivos de estas carteras. Muchas gracias, senador Durresti. Senadora Isabel Allende. Coincidiendo con lo que decía, que es un antecedente que no estaba a la vista cuando yo me entrevistaba con las autoridades respectivas, digamos, porque en ese momento no estaba reconocido el pueblo chango como tal, pero creo que eso es un tema nuevo y que efectivamente hay que tener en consideración, puesto que ya fue reconocido como tal y yo creo que no se tuvo a la vista. Pero también me gustaría que se explayara por qué el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, entrega teóricamente esta autorización o un informe positivo para que se haga nuevamente la prórroga de esta concesión, cuando tiene perfectamente claro, creo que así lo habrá estudiado, que esto no ocurrió antes, porque la construcción del terraplén permitió, obviamente, no solo alterar lo que la naturaleza tenía y tiene, o tenía, sino que además ha permitido, como ya sabemos, el ingreso de las especies invasoras, los perros, zorros, lo que sea, digamos, destrucción. Incluso hubo demandas porque se sabía que empleados de la cofradía ni siquiera cuidaban, digamos. Entonces, realmente, ¿dónde está la fiscalización anterior? ¿Dónde está, digamos, los criterios que pone el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Y cómo es posible que no tengan en consideración algo que no se menciona, que tiene que ver exactamente eso? Porque el hecho de haber construido el terraplén impide la circulación de las corrientes marinas. Eso es una brutalidad. Y eso obviamente que tiene un efecto que ni siquiera se estudia. Pero además me parece más grave lo que señala Jackie Peters, que ellos hicieron oposiciones y sus oposiciones no fueron consideradas. Yo quiero saber exactamente qué pasó ahí, porque si no fueron consideradas es una irregularidad. Es una irregularidad en el procedimiento porque ellos tienen el derecho a hacer oposiciones. Si no, esas oposiciones no fueron consideradas, ahí hay una enorme irregularidad. Además, cuando esta concesión en el año 77, plena dictadura, fue entregada, digamos, para el beneficio de estas personas, para su deporte, comilla, marino, que no veo por qué tenía que hacer esas condiciones. Quiero decirle, para aquellos que nos estén escuchando por si acaso, es evidente que se hace deportes marinos. Está el Club de Yates de Algarrobo, por ejemplo, que lleva muchos años de existencia. Es maravilloso, jamás se os ha ocurrido hacer algo de esta naturaleza. Esto es una brutalidad. Por supuesto que nadie se opone a que haya deporte marino. La diferencia es que no se construyó un terraplén que significa conectar ni más ni menos que una isla, que además era un paseo turístico, no bajándose para justamente no perturbar la especie, pero era un paseo turístico fundamental, digamos, que era la vuelta justamente al islote Isla Pájaro, y que obviamente se interrumpe alterando la naturaleza porque simplemente hay que darle facilidades para que desarrollen su deporte náutico. Una familia bastante ligada a militar. Yo quiero decir de que no tengo ninguna duda que ahí hay nexos. Sería bien interesante que nos transparentaran si existe en ese directorio o quién está en ese directorio de la actual cofradía náutica y saber qué relación tiene con la subsecretaría de la Fuerza Armada, si existe algún tipo de relación, porque no tengo ninguna duda que pueda haber ahí algún interés cruzado. Aparte, cuando se entregó gratuitamente. Y cuando se renovó, se volvió a renovar gratuitamente. Y ahora entiendo que se rebaja a la mitad de lo que en principio sería bueno que nos transparentaran las cifras. Yo comparto lo que dice Jackie Peters, que en realidad no nos interesa el tema del dinero que le entre parcialmente al municipio de Algarrobo, sino que nos interesa realmente la verdadera protección y cuidado, unas especies que están en evidente de extinción o que siempre hay ese peligro, como son los pingüinos de Humboldt, que ya hemos acabado con otros. Entonces, también es bueno saber que transparente la cifra, porque aquí la Subsecretaría de Fuerza Armada no dice nada. Yo quiero saber en concreto de qué estamos hablando, porque 2 veces se hizo con 0 costo y ahora sí se les pone, pero con una reducción, entiendo, importante a lo que inicialmente probablemente debería pagar. En todo caso, ese no es el tema, el dinero. Aquí el tema está, ¿por qué el Ministerio de Medio Ambiente
va a creer, comillas, de que aquí sus orientaciones van a ser cumplidas, cuáles son las sanciones en caso de que no sean cumplidas o incumplidas, y por qué le vamos a creer si esto nunca mostraron mayor interés. ¿Por qué cree que la comunidad algarrobina se levantó a protestar y se produjo un movimiento de rescate a los pingüinos? Porque no cumplían con eso, no solo no cumplían, eran completamente indolentes, porque quienes están detrás de esta cofradía, lo que les importa es desarrollar su deporte marino, no tienen el menor interés en el medio ambiente. Creo que aquí me hago eco de las palabras del senador Durresti. Aquí el Ministerio del Medio Ambiente no está cumpliendo con su función fundamental, que es proteger ni más ni menos que la biodiversidad que existe ahí. Y creo que es lamentable. Cualquiera que haya conocido eso previamente sabe lo importante que era, y lo que era no solo desde el punto de vista visual, sino lo que era desde el punto de vista de las corrientes marinas que naturalmente se producen allí, y resulta que ahora no existen más porque simplemente se construyó un terraplén, que yo creo que es bastante aberrante y sería muy interesante. Mire, yo lo voy a decir de la siguiente manera. He apoyado las peticiones porque entiendo perfectamente, sé perfectamente lo que representa. Conocí toda mi niñez, conocí lo que aquello era el paseo clásico, dar la vuelta a la isla, digamos, a través de los botes, los mismos pescadores poder dar la vuelta, porque era algo turístico sumamente interesante, sin bajarse, obviamente, en la isla. No es que no hubiera terraplén, sino que sin bajarse, porque la idea era justamente proteger. Pero quiero decir que es muy irritante sentir que aquí hay el peso que probablemente desde el 77 para adelante arrastra de alguna manera la conexión que se tiene con el mando militar. De otra manera, uno no entiende que normalmente esto debiera haber sido de la parte de las Fuerzas Armadas un poquito de mayor interés, pero aquí hay intereses cruzados, no tengo duda. Debe haber intereses cruzados y mucha protección al respecto, y ni hablar ni mencionar originalmente quiénes pudieron haber estado detrás de aquello. Yo me acuerdo cuando recién asumió incluso la primera ministra del gobierno de Sebastián Piñera, que era Marcelo Cubillo, yo le planteé este tema. Inmediatamente dijo, yo me abstengo, me dijo, porque yo tengo que abstenerme porque obviamente tenía familiares involucrados. Entonces ella misma reconoció, o sea, sabemos que existía, digamos, en la familia militar o, en fin, algún tipo de interés. Yo quiero decirle que es muy lamentable lo que nos contesta tanto la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Medio Ambiente. Obviamente que la comunidad algarrobina tiene que sentirse, y aquellos que están por el rescate de pingüinas, violentadas, y sus opiniones no fueron escuchadas, y eso me interesa mucho saber si es así. La Contraloría se pronuncia entonces, si es legal un decreto donde no se consideró la oposición en su debido momento. Y además le quiero decir que nunca han conseguido que le entreguen todos los antecedentes, que es otro tema que siempre me han reclamado algunas de estas personas que están por defender este patrimonio, que no logran acceder a los antecedentes. Sería interesante entonces que aquí nos dijeran con qué transparencia se ha trabajado, Presidenta. Por lo tanto, oficiar también a la Contraloría, y oficiar también que nos digan formalmente el tema también de los recursos, y en cuándo y por qué y en qué momento no se escuchó a los opositores. Eso es muy grave. Muchas gracias, senadora Allende. La Secretaría Ejecutiva ha tomado nota respecto de la solicitud de cada uno de los oficios y requerimientos. Yo le voy a dar la palabra a los invitados para que puedan responder las consultas y referirse a las opiniones también que han señalado los senadores, porque a mí lo que me llama la atención es, o sea, el terraplén sigue vigente y el Ministerio de Medio Ambiente, en las condiciones, entre comillas, que coloca, no hace ninguna alusión a la condición que finalmente lleva a que las especies exóticas ingresen sin ningún tipo de dificultad, y los efectos que están generando en el islote. Así que voy a comenzar con el Ministerio de Medio Ambiente, continuamos con las subsecretarías y con las organizaciones. Subsecretario, tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio le quiero pedir a Juan José que pueda expresar nuestra opinión respecto a los temas que nos competen, entendiendo que el decreto es del Ministerio de Defensa. Nosotros solamente elaboramos un informe y de ese nos podemos hacer cargo, el cual tuvo a la vista la oposición de la comunidad, y también le hicimos presente los problemas que había en el islote en el informe que nosotros preparamos.
Pero ahí yo le pido a Juan José que me Le pueda... voy a dar la palabra entonces a Juan José. Ahora, la solicitud de la Subsecretaría de Fuerza Armada era para que se pronuncien sobre la conveniencia, o sea, era bien vinculante el rol que ustedes podían cumplir en esa, con los argumentos y las condiciones que colocaron. O sea, les consultaban a ustedes como ministerio experto la conveniencia de acceder a la renovación de esta concesión marítima, obviamente entiendo vinculado a los temas de medio ambiente. Juan José Donoso. Y considerando, senadora perdón, Allende. Presidenta, y considerando el Consejo de Monumentos Nacionales de tiempo atrás había dicho que no se hiciera la prueba de esta concesión, que no se siguiera entregando esta concesión. Entonces tampoco se escuchó el Ministerio de Monumentos Nacionales. Gracias, senadora Allende. Juan José Donoso. Gracias, Presidenta. Sí, primero partir por comentar, además como fui aludido personalmente por su intermedio por el senador Durresti, quería comentar algunas cosas y también matizar algunos puntos que creo que es importante. Obviamente, como dijo el subsecretario, desde las atribuciones que tenemos nosotros como Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que es importante primero aclarar que me parece que la gran mayoría de los antecedentes que se han expuesto aquí están resumidamente, pero expuestos en el oficio del Ministerio de octubre del 2020, donde se manifestó y donde se ofició a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas justamente con la situación actual del santuario, donde se levantaron, digo resumidamente, pero cada uno de estos puntos, específicamente desde la creación del santuario, de los distintos elementos que han ido ocurriendo en el marco de estos años donde ha ostentado la concesión marítima de la cofradía, específicamente desde las denuncias hechas por Cernapesca en 2012, respecto a las denuncias a la querella criminal de la Municipalidad de Algarrobo, justamente cómo eso ocurrió y qué es lo que finalmente se estableció ahí, así como también el trabajo del Ministerio junto a otros actores, la disminución de los pingüinos de Humboldt en particular, como un tema relevante. Hay referencia específicamente ahí al censo en el informe final que existe sobre este punto, a lo que ha ocurrido en particular y a la relación de la cofradía con el Santuario de la Naturaleza, y en particular también como lo manifestó Jacqueline Peters, específicamente el rol que ha tenido el Comité Ambiental Comunal respecto a la demanda por daño ambiental que actualmente se encuentra en desarrollo. Y me parece que todos esos antecedentes fueron puestos explícitamente en el oficio que hizo el Ministerio de octubre del 2020, y todos esos antecedentes se hicieron llegar a Defensa, y particularmente entonces el Ministerio manifiesta que en virtud de esos antecedentes antes expuestos, en el caso que la autoridad respectiva, en este caso el Ministerio de Defensa, decidiera avanzar con la renovación, el Ministerio estima que se deben exigir esta serie de puntos que son los que se establecen ahí, que algunos ya han sido comentados, y por eso que me parece importante, por su intermedio, Presidenta, comentarle al senador Durresti, que justamente ese literal que está en el decreto de concesión, que viene de una exigencia que si es que se renovaba la concesión que estableció el Ministerio, que se tuviera en cuenta respecto a lo de a mantener el contacto con el administrador del Santuario de la Naturaleza, lo que no obsta las atribuciones que tiene cada uno de los servicios competentes en el marco del Santuario de la Naturaleza y su plan de manejo. Es decir, estas fueron una serie de exigencias que estableció el Ministerio, que debían ser establecidas en caso que se renovara en el caso que se renovara la concesión, justamente porque el Ministerio no tiene facultades para otorgar o denegar concesiones marítimas o renovaciones en este caso, en el marco de nuestras atribuciones. Por lo tanto, eso es justamente lo que se estableció, los antecedentes fueron puestos específicamente, y me parece que eso es lo más relevante respecto a nuestro rol, Presidenta. Gracias, Juan José. Si yo la duda que tengo es por qué, si al final no eran tantas condiciones, ¿por qué el Ministerio de Medio Ambiente no establece una medida para restaurar la condición de islote? Entre otras, senador Durresti. Presidenta, usted tiene toda la razón y considerando por su intermedio también, Presidenta, la alta estima que tengo de Juan José Donoso y el trabajo que hacen los profesionales en el Ministerio, lo digo sin ninguna sombra de duda, en santuarios, en humedales, santuarios de la naturaleza, la Presidenta da en el punto. Ustedes no pueden hacer una enumeración que se copia después en el decreto de la concesión, en que simplemente dice la concesionaria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y, entre otras cosas, mantener contacto. Pero por favor, Juan José, si ustedes son el Ministerio de Medio Ambiente,
ustedes debieran exigir que no puede haber una concesión si no se restaura, no se restablece la condición, incluso es más, los propios, la comunidad local dice que no se opone directamente a que exista esta concesión, pero por lo menos obligación del Ministerio de Medio Ambiente hacer una mínima exigencia de restauración. Si este terraplén no fue un acto natural o fue por la naturaleza, se rellenó. Además, quienes conocen, la senadora Allende lo conoce por haberlo navegado, rellenar la costa con un islote es una obra de ingeniería mayor. Tiene que haber enrocado, tiene que haber relleno, tiene que haber gaviones, tiene que haber toda una situación. Entonces, me parece inverosímil, me parece que es una abdicación de la obligación del Ministerio de Medio Ambiente. Yo entiendo, Juan José, ustedes no dan la concesión, pero el Ministerio tiene que decir, esta concesión tiene que tener la reapertura de ese canalizo, es una situación natural, porque por ahí llegan las ratas, por ahí llegan los zorros, por ahí llega toda la contaminación. O sea, es el deber de preservar, si no un santuario de la naturaleza, una zona adyacente en que claramente todos entendemos el valor ecosistémico. Entonces, creo que eso es una abdicación, es una sumisión ante una solicitud que se quiere otorgar. Y eso es lo que me preocupa como Estado, porque en definitiva es forzar una situación. Mire, mantener contacto permanente con el administrador del santuario, está obligado a mantener contacto. ¿Qué es lo que es eso? Mantener contacto, tomarse un café todos los meses, visitar, pero por favor, con el municipio. Claro, si usted no es relación pública, si esto es el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí claramente es abrir el canal, restablecer. Si esto tampoco se rellenó con tierra, debe haber un enrocado brutal. Entonces, insisto, Presidenta, yo pediría los oficios a la Contraloría en esos términos, particularmente en la consulta indígena, que no hay ningún pronunciamiento sobre los pueblos chango, esa ley es ley de la República. Y segundo, el Ministerio, más que de Medio Ambiente, en esta sugerencia, la respuesta, más que dar un listado de temas que son de sentido común, pues. Sí, perdona que me extienda un segundo, Presidenta. Cuando dicen colaborar con el municipio para generar una plataforma de observación, está bien. Procurar medidas de actividades marítimas se realicen con la presencia inmediata del santuario. Informar anualmente el avance del cumplimiento de las obligaciones. No hacer llegar al mar en forma directa o indirecta materia. ¿Y dónde está el tema del terraplén? Si eso es lo que la comunidad está peleando, y esa es la alteración que esta concesión provoca en el islote. Es lamentable, es lamentable. Ojalá que la Contraloría pueda pronunciarse en estos dos aspectos de las oposiciones que han hecho la comunidad, y particularmente la legalidad de este temario punteo que han señalado, y la consulta indígena, que creo que debiera invalidar absolutamente el decreto de concesión. Muchas gracias, senador Urresti. La Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y vamos a cerrar con Jacqueline Peters. Sí, por su intermedio, Presidenta, aclarar a los senadores presentes y a los invitados que en efecto se han recibido bastantes cartas en oposición durante el transcurso de la tramitación, pero la única oposición prevista en la regulación nuestra y que fue tramitada fue presentada por el señor Gustavo Berríos Pavé y por el Movimiento Medioambiental Rescate Pingüino, la que fue también totalmente tramitada con anterioridad al otorgamiento de la concesión. Esta está contenida en la resolución ministerial exenta 3372 del 2021, en la cual se deja constancia los argumentos por los cuales se deniega, y con respecto al daño ambiental se hace una prevención especial en cuanto que, en efecto, si hay o no un daño ambiental, esto es materia de conocimiento de tribunales de justicia. Actualmente se encuentra abierta, entiendo yo, la causa 45-2019, el segundo tribunal ambiental, que cuando se le preguntó por una orden de no innovar en cuanto a seguir tramitando la segunda renovación de la concesión, rechazó esa petición. De modo que en cuanto a materia del daño ambiental, creo que corresponde a tribunales de justicia pronunciarse, y así el decreto, el ministerio tendrá que cumplir lo que se acate en esa sede, pero no corresponde al Ministerio de Defensa pronunciarse sobre una materia que no compete en el ejercicio de esas atribuciones,
sino que más bien verificar el cumplimiento de la regulación para su otorgamiento, en este caso la renovación, lo que en efecto se aplicó y consta de eso por la total tramitación del decreto, lo cual pasó por Contraloría General de la República, por eso consta la toma de razón, que fue el día 19 de agosto de 2021, de modo que no tenemos ningún inconveniente en proporcionar todos los antecedentes en las instancias que la comisión estime necesarias para volver a revisar. Muchas gracias. Gracias, Gabriela Bogazzi, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Jacqueline, con eso cerramos porque ya hemos llegado al fin de la orden del día. Jacqueline, tiene la palabra. Bien, gracias por toda la intervención que han tenido en beneficio de poder esclarecer esta situación que nos mantiene expectantes y dolidos acá en la comunidad de Algarrobo. Somos todos nosotros los que debemos dar la garantía, las herramientas para que la naturaleza pueda ser resiliente, adaptarse, regenerarse, pese a todo el cambio climático y con lo adverso que son las leyes que también están desactualizadas, como por ejemplo la ley de zonas costeras. 25 años, el borde costero tiene una ley obsoleta de la cual tampoco hemos podido hacer mención, pero está en nosotros poder revertir toda esta situación en conjunto, con mirada positiva, con alegría y con el nuevo escenario que hoy día nos presenta Chile. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Le agradezco a cada uno de los expositores, a los invitados y a los senadores y senadoras. Habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta.